En esta oportunidad estamos conversando con un hombre que en esta semana se ha llevado el galardón de tantos homenajes. Pero para mí la palabra homenaje como que no me gusta mucho. Yo tengo que rendirle tributo, como siempre lo hago con los amigos, darle la hora entera de este programa para que ustedes conozcan por dentro al invitado de la mañana de hoy, que es el señor Juan Piñao Ortiz, el presidente del comisionado de béisbol. Bienvenido al espacio y felicidades. Muchísimas gracias, Milagro, y como había comentado, la primera entrevista que yo recibí cuando llegué a la posición hace 4 años. Estamos hoy concluyendo también ya a fines de nuestra gestión con una entrevista para ti. Sería importante hacer un recuento a los amigos televidentes de esos 4 años, no, sino de tu vida, porque tú tienes que tener un background muy grande para haber llegado a ser quien es Piñao Ortiz en el día de hoy. O sea que vamos a refrescar en la mente a los amigos televidentes de, primeramente, quién es Piñao Ortiz. Bueno, primero era Juan Manuel Ortiz. Juan Manuel Ortiz. Es un nombre que, como dicen los apodos, lo quitan todo. Primero me llegó el apodo de Piñao. ¿Y por qué? Bueno, me llegó de Pinnatano. Eso fue un catcher que vino en 1959, 58-59 para los Leones del Escogido. Se llama Joel Pinnatano. Pertenecía a los Dodgers y cuando eso el Escogido tenía negocio con los Dodgers. Y entonces yo jugaba pequeña liga, tenía 12 años, con don Horacio Martínez. Don Horacio Martínez era el principal coach del Escogido. Y teníamos un equipo del Pepsi-Cola que jugábamos en la universidad, en esa época pequeña liga, contra otro equipo. Entonces una vez Pinnatano, don Horacio lo llevó y lo acompañó y estuvo con la plática dándonos clases, como quien dice, a todos los muchachos. Entonces los otros compañeros decían que nosotros, que nos parecían que yo era el hijo de él, y empezaron a llamarme Pinnatano. Y de Pinnatano vino Piñatano, Piñatano y Piñao. Oye, y así se quedó. Así se quedó, ese era ¿Tú te imaginas qué título? Sí, fue una época que tuvimos ese béisbol infantil donde Arturo Freite, Miguel Guerrero, el desaparecido dirigente Otto Morales, formamos parte de ese equipo en esa época, en los finales de los años 50, que fue donde nos iniciamos y donde primera vez nos pusimos un uniforme de béisbol, que fue don Horacio Martínez quien nos encaminó y empezamos. Cuando eso estudiamos en el Colegio La Salle, había un grupo también de jugadores que eran del Colegio La Salle, y luego el año siguiente seguí jugando en el Colegio La Salle, y ahí fue que nos desarrollamos también en el béisbol. Como te digo, por las venas. Sí, no solo eso, yo en 1960, que fue el otro año que jugué, yo participé con el equipo de fútbol del Colegio La Salle, el de baloncesto, el de voleibol, también el equipo de atletismo y béisbol. Entonces ese año yo fui electo en el Colegio La Salle atleta del año, en 1960, hace bastantes años. Pero tú tenías tamaño, tenías... No, lo que tenía era el espíritu de atleta, de la competitividad, de estar siempre en el medio, como que dice muchachos, en un colegio La Salle, donde un patio bastante grande, donde había muchas facilidades para el deporte. Entonces nos desarrollamos bastante bien ahí. Y fue nuestro principal camino. Ahí jugamos unos 2 años, 3 años, luego ya más grandecito fuimos al oratorio Don Bosco. Ahí jugábamos con los padres. ¿Tú no trabajo, Piñao? Con los padres salesianos. Como los de ahora que comen compota, que comenzaron un buen pie. Bueno, era con prácticamente el espíritu. No, y no tanto el espíritu, porque todo el mundo no estudiaba en La Salle. Recuerda que de una clase media alta. Bueno, tuve la dicha, o sea, de que mis padres nos colocaran ahí a nuestros hermanos en el colegio La Salle. Y también entonces, bueno, en Don Bosco ya jugábamos, no porque estudiábamos en Don Bosco, seguíamos en La Salle, pero era una liga que tenían los padres salesianos y era de muy buena competencia. Ahí fue que Manuel Mota empezó también. Y yo recuerdo cuando Mota iba a dar charla, ya uno es muy muchacho, a veces ni sabía quién era Mota. Después fue que uno le prestó más atención cuando se empezó a desarrollar ya en la Grande Liga.
la época que te decía también, en el 60, nosotros jugábamos béisbol por la mañana y en la tarde nos íbamos a la cervecería a jugar fútbol en la tarde con el Colegio de las Águilas. O sea que era una actividad intensa, vivíamos por los alrededores de la Universidad Autónoma, mucha área para uno desarrollarse físicamente, que eso nos ayudó también para todo. Después seguimos y empecé a jugar ya en 1966, fue mi primer año como béisbol amateur. En ese año tocó la suerte de la Embajada Americana, invitó un grupo de atletas, cuando eso nos acompañó Rafael Robles, que fue pelotero profesional ya fallecido, y Mickey Mena. Fuimos escogidos y viajamos a los Estados Unidos en 1966, invitados por el Departamento de Estado. Ahí estuvimos en varios estados, en Washington, en New York, en Providence, en el estado de Massachusetts, y visitamos y tuvimos, en esa oportunidad cuando estuve en Washington, volví a encontrarme con Joe Pignatano, que era coa del equipo de Washington, los senadores de Washington, que en esa época existía, y ellos estaban ese día jugando. Yo le hice saber quién era, él se acordó de que le mencioné a Don Horacio Martínez, y estaba también Frank Howard, y fue un gran encuentro con él. Tuvimos la oportunidad con Mickey de visitar la Casa Blanca, quizás de los primeros dominicanos, porque él inventó en el 66. Tuvimos la oportunidad de un equipo juvenil. También integramos, ya siendo jugadores de béisbol superior, pero estamos todavía en la edad de juvenil. Fuimos a un mundial juvenil a Venezuela. Tuvimos buena actuación, también Mickey Mena andaba ese año. Y empezamos ya nuestro desarrollo en el béisbol. Luego empezamos a jugar con José Luis Ravelo, primero fue con el equipo Totó de Folsom, Rodillo Búfalo, y hasta que finalmente se formó el equipo Premier. Estuvimos con el equipo Premier hasta el año 70. Y en 1971 el licenciado Federico Lalane, cuando hizo vicerrector de la universidad, combinó a todos los jugadores de béisbol aficionados que éramos estudiantes de la universidad, de que teníamos que obligatoriamente jugar con la universidad. Exacto, sí, porque los estatutos de la universidad lo decían, que teníamos que prestarle su servicio a la universidad, tanto empleados como estudiantes. Y en 1971 iniciamos nuestra carrera con el equipo de la universidad, donde nosotros estudiamos arquitectura. Dejamos la arquitectura a mitad, como quien dice, después hicimos publicidad, eso la terminamos allá. Y estuve hasta 1982, que fue el último año que jugamos con el equipo universitario, y fue donde yo di toda mi potencialidad, vamos a decirlo así, en el béisbol aficionado. Y ya en 1969 fue nuestra primera participación en la selección nacional, cuando se jugó el mundial aquí en nuestro país. Y ahí tuvimos la selección hasta 1982, cuando jugando en Cuba, los Juegos Centroamericanos, obtuvimos la medalla de oro. Y yo creí que era la oportunidad de retirarme ya con una medalla de oro, y así lo hicimos. Bueno, ya teníamos los 30 y algo, pero como que era joven. Pero nos sentíamos en condiciones. La misma federación y el señor Rafael Ávila, que cuando eso... Bueno, yo creo que era un momento, y yo creo que ya era la oportunidad de darle quizá a otros jugadores. Ellos se oponían a que yo me retirara. Me mantuve así como entrenador con la selección. Pero yo creo que 13 años, o sea, tuvimos la oportunidad de participar en 3 décadas con la selección nacional, quizá. ¿Qué recuerdas tú de esas épocas que pienso que son tan diferentes a las de ahora? Sí, bueno, era un béisbol que nosotros jugamos quizá muy romántico, vamos a decir, como existió ese béisbol profesional de aquella época. Romántico porque nosotros no exigíamos nada. Yo recuerdo una vez el equipo Meteoro en 1981 ganó el torneo nacional y íbamos a representar el país, Aruba. Y don Eloy Rodríguez, su propietario, me hicieron llegar una dieta para participar primero en el torneo nacional. Yo le decía que era esto, y yo decía que no, que es una dieta que yo daba. Y yo decía que para mí mi gran satisfacción era que ellos me hayan escogido en su equipo Meteoro para yo representar el país. O sea que
no había esa solicitud de que si no me buscan el guante, los spies. Exacto, entonces eso también nos hizo alejar un poco, ya empezaba a llegar eso de la exigencia. Había jugadores que exigían por jugar en el mismo equipo de nosotros. Nosotros no teníamos quizás no teníamos esa gran necesidad también de exigirlo, pero eso ya también fue socavando algo y uno como que se sintió como que ya no estaba perteneciendo a ese grupo. Con toda esa experiencia, ¿qué tú puedes decirle a esos muchachos que también están por ese mismo camino, con esa ansia de llegar? Porque ahora las cosas son diferentes. Sí, sí. Bueno, ahora hay mucha oportunidad. En la época nuestra nos ofrecían un contrato y a veces uno veía compañeros de unos buenos jugadores que a los 15 días estaban en el país. Ahora no, ahora te le ofrecen 3 años de garantía de que el muchacho pueda desarrollarse, te lo lleva a una academia donde tú aprendes prácticamente a comer, de educación, aprende el idioma inglés. Qué importante. Y entonces eso lo ayuda bastante ahora, es una gran ayuda que ellos reciben con la Academia de Béisbol aquí en nuestro país. Pero son mucha experiencia, o sea, a veces cuando me dicen que por qué yo no firmé, yo digo a veces que también que quizá mi mayor satisfacción es haberme mantenido como jugador aficionado y representando por tantos años mi país. Era un orgullo que existía anteriormente, representar, formar parte. A veces veo delegaciones, no solamente en mi disciplina, el béisbol, no en otra disciplina, como que para tú representar tu país viven exigiendo, poniéndole condiciones. O sea, usted no puede ponerle condiciones a su país. Usted tendrá sus necesidades, pero para representar el país no debe existir ningún tipo de condiciones. Es un orgullo, es un nombramiento que te están haciendo de un representante, un embajador que tú vas a ser. Y eso mismo tú tienes que ponerlo fuera del país. ¿Algunas anécdotas que tú recuerdes de esa época, porque sean buenas? Bastante, debe hacer muchas. Bastante, porque yo era a veces Rafael Luis López, nuestro principal dirigente. Sí. A veces me decía que yo era el Daniel Travieso, porque yo soy muy dado a la broma y me gusta hacer muchas maldades. Todavía la hago en la Liga Centro. Oye. Y entonces, pero en el aspecto de juego, mi mayor también, bueno, una gran satisfacción primero fue cuando fui seleccionado para representar mi país por primera vez, los logros que conseguimos de medallas en Juegos Centroamericanos, Panamericanos. Pero uno de ellos fue cuando en 1971, que estaba en el equipo todo estrella, nos tocó jugar contra Cuba, que había sido el equipo campeón jugando en el torneo mundial en Cuba. El lanzador José Antonio Huelga, ya fallecido, estaba lanzando un juego sin hit al equipo dominicano y estaba Fidel Cato presente. Ay. Y yo en el octavo inning le rompí el no-hitter con un hit al left field. Entonces, bueno, a mí fue una gran satisfacción y ver cuando Fidel entonces, seguro estaba esperando el gran desenlace, se paró y se marchó. Ay. Yo dije en unas declaraciones que yo había sacado a Fidel del estadio. El único hombre que Sí. Entonces, y eso, y luego me encontré otra vez con Fidel en 72 en el mismo Cuba y estuvimos conversando. Y en 1982, cuando le ganamos la medalla de oro, antes de iniciarse el partido, yo fui y lo saludé. Yo le dije, bueno, hace 10 años yo saludé ahí mismo desde usted y conversamos algo. Luego hubo una recepción a los medallistas y él me mandó a buscar. Me mandó a buscar porque decía, este es mi amigo, se acordó de mí tanto tiempo. Y bueno, de usted hay que acordarse siempre, le decía. Pero son satisfacciones también. Tuve una ocasión con el señor Omar Torrijos en Panamá, también un torneo que se celebraba allá. Y compartimos con él un momento. Cuando estuvimos en la Casa Blanca con Robert Kennedy, cuando eso era senador de Massachusetts, compartimos en ese transcurso. Pero muchas satisfacciones sí las tuvimos a nivel local, internacional y son lo que nos queda. Eso es lo que le queda. Y las personas que lo vivieron también todavía lo disfrutan. Vamos a hablar de Piñao Ortiz como hombre. ¿Cómo te defines como hombre? Porque tú me dices que eras travieso. Yo quiero saber cómo te enamoraste de tu mujer. Bueno, no, yo ¿Tú soy... no eras muy picaflor? No. ¿Seguro? No, al contrario, al contrario. ¿Te enamoraste y ahí te quedaste? Sí. Eso lo Sí, voy a averiguar. no, ahí me quedé, fue, sí. Y fui su primer novio.
hasta que nos casamos, tenemos 3 hijos. ¿Cuántos hijos? Tres. ¿Años de casado? 22, cumplimos 22 este año en diciembre. Es la fecha de diciembre de todo el mundo, diciembre, generalmente. Pero no, como hombre yo me siento una persona tranquila, a veces no voy a decirlo, pero humilde. No me califico y no me califican. No me gusta estar mucho en el medio, el figureo, estos reconocimientos tampoco. No soy muy dado, a veces cuando me llega a la oficina, mira que te van a dedicar, yo no. Yo lo ayudo en lo que sea, pero dedíquense, a veces yo digo, dedíquenle el torneo al señor que le arregle el play, la persona que por cerca del barrio tiene una fritura. Exacto. Y es que todo el tiempo hay que reconocer a la persona que conviven con usted. O sea, no venía a traer un extraño porque es funcionario ahora del gobierno y vamos a dedicarle este torneo. No, uno puede ayudar, pero que se haga de otra forma. ¿Qué tú vas a anhelar de tu puesto a partir del 17 de agosto? Bueno, quizás subir las escaleras porque aunque tenga un ascensor, nosotros lo utilizamos generalmente como ejercicio. O sea que por eso te mantienes. Nos mantenemos con eso. Además, una vez se nos fue la luz en el ascensor y nos quedamos ahí atrabancados un buen tiempo. Esto fue una buena experiencia esa también. Sí. Pero no, yo creo que, como dije, la canción ahora es cuando un amigo se va, pero... Está muy de moda, sí, y muchas lágrimas, pero no me saque lágrimas, ¿eh? No, pero yo creo que este es un amigo que no se va, porque soy del béisbol y espero mantenerme, espero seguir, y he tenido ofrecimientos de algunos equipos para que labore con ellos. En área, no específicamente un béisbol, directamente un terreno, sino en áreas sociales que nos gustaría ayudar a distintas comunidades. Qué bueno. De todas maneras, yo feliz de tenerte, porque cuando me invitaron y yo leí que decía la invitación, un homenaje a Piña Ortiz, dice Monito, ahí estarás tú, porque tú sabes que él tiene mucho respeto por tu persona, te quiere mucho, igual que yo. Siempre me siento muy satisfecha de tener amigos como tú en la crónica, porque la verdad que este es un medio muy difícil, muy difícil para seguir. Muy difícil. Muy difícil. Y de tu persona lo que he recibido, demasiado, un trato siempre amable. Te deseo lo mejor del mundo, y que donde quiera que vayas, siempre estaré contigo siempre, pero donde quiera que vaya, siempre haga lo mismo que hiciste en aquí. Lo más sencillo que pueda y tus puertas abiertas como siempre. Así que te deseo lo mejor de verdad. Ustedes, amigos televidentes, sigan con su programa Estrellas del Deporte. Bien, entonces Piñao, continuando y ahora pasando al aspecto del béisbol, yo creo que podemos comenzar como muchos años atrás. Cuando yo te conocí, tú eras catcher de La Salle. Sí. Yo recuerdo, yo jugaba con el equipo de Ravelo, éramos contrarios, después fuimos compañeros, y entonces tú eras un catcher que uno lo veía, no sé, y ese rubito que se ve como tan compacto, que uno veía esos receptores norteamericanos que venían aquí a la pelota dominicana. ¿De dónde te nació el asunto de ser receptor desde tu niñez prácticamente? Bueno, en el Colegio La Salle una vez se inició un torneo y nadie quería catcher. Y yo dije, bueno, yo me lo voy a poner, el equipo de catcher, y de ahí empezamos. Y yo recuerdo una vez estaba el Grillo B allá y me vio quechando y entonces yo te voy a recomendar con su primo de la farmacia Baez. Ajá, pero en eso ya, sí, pero ya estamos en el Colegio La Salle y él, aunque él no era catcher, pero me dijo muchas cosas y el mismo Patico Ramírez también, que cuando eso entrenaba equipo pequeña liga, me ayudó bastante. Tú sabes que en esos tiempos, Piñao, los catchers, por ejemplo, no se ponían casco protector para quechar, ¿verdad? Sí. Después esas cosas fueron cambiando, no había la cosa que protege la garganta ahora que cuelga de la careta. O sea, tú te ponías todos tus asperos por completo. Yo sé que a veces era un poquito incómodo, algunos catchers se ponían una soga rodillera. ¿Cómo era que tú hacías en esos tiempos? No, bueno, eso tiempo teníamos el equipo completo, por suerte de catcher. Pero yo fui el primer catcher que empezó a quechar aquí con casco protector. Sí. Eso fue en el Mundial del 69. Había visto, por cierto, un doble swing el día anterior jugando unos muchachos pequeña liga. Y alguien le dijo, mira, ponte un casco a uno de los niños. Y entonces yo, cuando iba a empezar el Mundial, yo tenía un casco, que recuerdo me lo regaló de la directiva del Licey.
y entonces empecé a quechar en 1969 con él, y así vino también muchos quechos dominicanos, siguieron eso. Pero uno tenía la facilidad de jugábamos aquí con equipo, José Luis Ravelo, que siempre se preocupaba de tener toda su utilería completa, y también ya con la universidad, y entonces tuvimos la suerte de quechar completo, no sin careta, como decían algunos, sin pechera, con todos los hierros. Tú sabes, Piñao, que fuimos 3 veces juntos a la selección nacional, ¿verdad? Viajamos 3 veces juntos. ¿Cuándo hubo alguna oportunidad, lo más cerca que tú recuerdes, que estuviste a punto de firmar? ¿Nunca llegó un momento que estuviste bien close, como dicen en inglés? Sí, cuando estuvimos en el Mundial de Venezuela, en Caracas, que andábamos con Bolo Vicioso. ¿En qué año era ese, Piñao? Fue en 67, Okay. que tú andabas. Ah, ok, cuando fuimos a Caracas en 67. Sí, a un mundial, sí. Había un scout de los gigantes allá que nos estuvo hablando y nos había recomendado a Don Horacio. Pero también había uno de los Mets que estuvo allá, y entonces contactó a Nino Escalera, que es puertorriqueño, y vino y nos ofreció aquí. Nosotros llegamos a practicar. Nos hizo oferta. Esa fue la época. ¿Eran buenas o para la bueno, época? Para la época era muy buena, pues hablaban de $15,000. Okay. Porque ellos vieron que uno estaba a nivel estudiando en la universidad, y pensaron, bueno, tenemos que darle, también fue el negocio de la familia, vieron que no era por 1.500 pesos o 500 pesos que daban. Sí, porque casi estaba a la par. Sí, exacto, sí. Muy poca diferencia. Esa fue la primera vez, y después hubieron tentaciones. El mismo Nino Escalera en el 72, unos juegos universitarios, nos llegó a ofrecer un contrato AAA, que yo recuerdo Diego Hurtado decía, bueno, si tú no firmas, yo voy a firmar por ti, y tú tienes que irse, porque es una oportunidad. Pero como ya estábamos como muy metidos a nivel de la selección nacional, era una época que había un buen béisbol, una buena selección, y entonces no nos aventuramos tampoco. Tú sabes que la época que tú firmaste no es la misma de ahora. Aquella época a veces se iban muy buenos jugadores, y a los 10 días estaban aquí. Eran menos equipos también. Exacto, menos equipos, la competencia era mucho más fuerte. Ahora estos muchachos que pasan 3 años en su país jugando, aprendiendo todo. Aquí la alimentación, el idioma. Todo, exacto, todo, el idioma lo van ayudando. Y eso también son cosas que cambiaron. Que si tú sacaras a Piñao Ortiz de tu tiempo como tú jugaste, ¿qué receptor podía en esos años tú decir, si yo fuera manager en ese tiempo, yo hubiera sido mi catcher? ¿Quién tú podías recordar? Bueno, yo creo que Papito Soriano, que el que fue que llegamos juntos a la selección. Bueno, mejor dicho, él estaba, ya era un veterano. Mi primer año en la selección nacional, era un receptor muy inteligente. También hubo un receptor que quizás no estuvo en la selección nacional, no creo, que fue Luis Berry. Que Luis Nicolás Berry. Luis Nicolás Berry, sí, que jugó muy buen béisbol con el equipo Cami, el ingenio Osama. Y fue la persona que me ayudó mucho también, explicándome. Fueron los 2 catchers que yo conocí en esa época, como que reunían, y eran como, por lo menos Luis Berry era mi contextura, era mi físico, un jugador agresivo, corredor rápido. Él y Papito Soriano, yo creo que lo de esa época. Ustedes tenían uno que parecía como un americano en la universidad, Piñao, que a veces era catcher, pero no era a tiempo completo, sino que jugaba otras bases, que era Ulises Vargas, ¿verdad? Sí, bueno, Ulises Vargas fue antes de mi época. Tenía una gran estampa. Sí, tenía una estampa, parecía un pelotero americano. Sí. Pero él era más como outfield. Sí. Él se desempeñaba en la receptoría, pero como outfield fue que más se destacó. Y fue también un gran jugador de baloncesto, que le llamaban Superman, decían en baloncesto. Y era un gran bateador ambidestro de esa época. Igualmente José Ramón Guerrero fue buen receptor y se desempeñaba, pero era más en el outfield. Sí, Fernando sí era como más catcher y era un bateador de fuerza, el hermano de José Ramón. Sí, sí, su defensa no era muy buena, y se desempeñaba también más en la primera base, pero era de gran poder. Que estuvo Andrés Domínguez también. Andrés Domínguez, sí, fue también compañero tuyo y fuimos todos compañeros, que después fue un destacado lanzador de Molinete, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa, Piñao. Entonces, cuando regresemos, vamos a recordar el triunfo de nosotros contra los cubanos en 1982 y la cosa que siempre se habla, qué ha pasado de esos años para acá, y el hecho de que ya nosotros hemos dejado de ser potencia hace mucho tiempo en el béisbol amateur. Bueno, entonces, Piñao,
Entre las cosas que se dicen que nosotros no somos potencia, hay mucha gente que le echa la culpa a las escuelas. Yo siempre he tenido opinión que las escuelas no tienen la culpa la tienen los jugadores, pero vamos a dejar que seas tú el que opine en ese sentido. Sí, bueno, mira, no podemos echarle la culpa a la escuela, porque yo no puedo decirle vamos a suponer, a Vladimir Guerrero, no firme, porque tú vas a ser el representante del país, o a un Pedro Martínez, cuando se le está dando la oportunidad de su vida, una oportunidad que te llega en un momento que con un sí y un no, tú dependes de todo. O sea, anteriormente tenía una buena selección nacional de los años 82, que fue la última, 83, también hubo buena selección hacia abajo, porque había un buen material de jugadores que nos desarrollaban con el potencial de ser peloteros profesionales de alto nivel, yo diría. Muchos de ellos pudieron haber sido peloteros de grandes ligas. Pero no tuvimos esos sustitutos nuestros de que siguieran. Ya los muchachos empezaban a interesarse por la firma de béisbol profesional. O sea, ya todo el mundo era querer ser profesional. No es la época nuestra que rechazábamos que nos firmaran, no queríamos que nos firmaran. Ahora no, ahora es al contrario, ahora ya son los papás que te dicen, no, vete a practicar. Y entonces eso, o sea, no podemos culpar a eso. La familia ahora mismo encuentra un medio de salir de su situación con un hijo que tenga buenas condiciones, y el ejemplo que estamos viendo en todos estos muchachos que están no solamente en Grandes Ligas, sino muchos que reciben buenas bonificaciones. Yo creo que lo que pasó fue que no tuvimos un sustituto, nuestro béisbol se debilitó. Ya un jugador ahora mismo que pasa a los 19, 20 años, 21 años, y si no es un jugador profesional ya se pone a jugar softball, se pone a estudiar o se pone a trabajar y se olvida. La época nuestra, nosotros nos retiramos a los 35 años de edad en buenas condiciones, y todos los jugadores de nuestra selección andaban los 30, los 20 y pico, éramos hombres prácticamente, pero ya no, ese jugador no llega. Entonces yo creo que si nosotros, tiene que venir ya una liga de béisbol en nuestro país, de esos jugadores release, esos muchachos de 19, 20 años que pierden su estatus prácticamente, no son ni amateur, y empezar a desarrollarlo, y de ahí tú vas a poder sacar esas selecciones. Si podemos accionarle a estos jugadores de AA o AAA, como pasó en los Juegos Panamericanos pasados, yo creo que se podría también hacer una buena, y somos una potencia, eso no vamos a negarlo. Lo que pasa es que no estamos organizados, no tenemos esa organización, eso es a veces un ventú y no podemos, pero a nivel aficionado no, es un béisbol que desapareció ya hace, yo diría, unos 10 años. Y desapareció como el respaldo también, porque tú viste Jaina, después de ganar casi todos los años, de repente no pudieron seguir jugando porque no respaldaban a los jugadores. No, el mismo equipo universitario fue a última hora que con promesa de que le iban a ayudar, y participó por compromiso, pero no son ya los equipos tradicionales. De Jaina vamos a hablar, que estamos hablando que viene de los años 60 participando en todos los torneos, y desgraciadamente desapareció. Mira, Piña, hubo sus situaciones como se presentan en todos los trabajos, ¿verdad? En todas las funciones, en tu trabajo como comisionado, cosas que a veces tú leías en el periódico, alguien que te echaba la culpa a ti, que cuando no podían resolver algo, no, que ese es el comisionado que tiene que ver. En sentido general, ¿cómo te has sentido en los años que estuviste al frente, sobre todo en la época del béisbol? Y tú sabes, como todos los dueños de equipos, en la finalidad siempre todo el mundo quiere ganar. Sí, bueno, yo te diré que la oficina del comisionado tiene unos reglamentos que son bastante obsoletos. Como te digo, que a veces ahí te habla de que un árbitro de béisbol profesional debe cobrar 15 pesos por juego. O sea, eso anda por ahí, uno trató de cambiarlo, pero había que hacerlo muy completo. No te voy a decir que no tuvimos el tiempo, no, sino diríamos un respaldo de situaciones, pero logramos bastante con el asunto. Principalmente nosotros trabajamos más con la Academia de Béisbol. Eso fue nuestro, porque sabíamos que había muchos problemas, había muchachos que cuando llegamos al cargo que decían que estaban firmados, que recibieron la bonificación y no han recibido nada. Eso lo desentamos. Gracias a la colaboración de las mismas organizaciones, de la Asociación de Escucha, que nos ayudó en eso, y eso lo enderezamos. Eso, no tenemos ese problema actualmente. Pero, y se habla entonces del béisbol profesional de invierno. A veces los periodistas piensan que el comisionado es el béisbol de invierno. No, eso es lo que menos. Yo considero y mantengo que el béisbol de invierno, la Liga Dominicana de Béisbol Profesional, es una empresa privada.
yo la respeto como eso. Ellos me dieron la oportunidad de estar presente en todas sus reuniones, de yo opinar, de decir lo que yo quisiera, y hubieron muchas sugerencias nuestras que ellos la recibieron. Estoy de acuerdo, sí, de que se habla de impuestos, sí, que paguen impuestos, pero como lo paga todo el mundo. Pero no podemos tampoco querer, hay muchas personas que viven del béisbol y son los que quieren también hacerle daño al béisbol, no sé por qué. A veces hay el celo de que porque tú estás ganando dinero, que porque él tiene que ganar y yo no. O sea, eso, el béisbol profesional hay que dejarlo, que funcione, que camine. Es una gran fuente, no solamente de periodistas, sino de muchas personas que viven de esto, de béisbol, a llegada al béisbol. Y si podemos expandirlo, pero en su justo momento. No es el momento ideal ahora mismo cuando se habla de la franquicia de Puerto Plata. Yo creo que debe venir acompañada de otro equipo para que pueda surtir su efecto y cuando lo amerite. Y fuera del uniforme que te colocas cuando juegas softball en la Liga Centro, ¿habría posibilidad ya, fuera de las funciones de comisionado, de que tú sigas en alguna actividad, manager, entrenadores? ¿Qué hay en el ambiente? Bueno, tengo alguna promesa, ofrecimiento, mejor dicho, de eso, y con el equipo de invierno también me está ofreciendo hacer un servicio de relaciones públicas. Tú ves que a veces, aunque de un acercamiento de las comunidades al equipo o al estadio, hay que traerlo. O sea, el béisbol tiene que ir a la comunidad, no podemos esperar que la comunidad venga al béisbol. Sí, como que la gente diga, yo voy al béisbol sin que tú promociones ni le ofrezcas nada a cambio. Así que, Piñao, muchísimas gracias, fue un placer haberte tenido la primera parte, Milagro, luego nosotros recordar esas cosas. Siempre el tiempo termina, pero habrá ocasiones cuando vengan las nuevas funciones, que venga de nuevo a Estrella del Deporte como una estrella y nos diga qué está haciendo de nuevo. Muchas gracias, Miki. Así que muchas gracias, amigos, por estar en sintonía con nosotros en Estrella del Deporte. Muy buenas.